Visión Alterna. Presenta. Audiolibro interactivo. El cuerpo eléctrico. El electromagnetismo y los fundamentos de la vida. Por el Dr. Robert Becker y Gary Selden. Introducción. La promesa del arte. Recuerdo cómo era antes de la penicilina. Era estudiante de medicina al final de la Segunda Guerra Mundial, antes de que el medicamento estuviera ampliamente disponible para uso civil, y veía cómo las salas del Hospital Bellevue de Nueva York se llenaban hasta rebosar cada invierno. Una verdadera ciudad bizantina en sí misma, Bellevue se extendía por 4 manzanas, con sus edificios malolientes y anticuados, apiñados en ángulos extraños e interconectados por un laberinto de túneles subterráneos. En el Nueva York de la guerra, repleto de trabajadores, marineros, soldados, borrachos, refugiados y sus enfermedades de todo el mundo, era quizás el lugar para obtener una educación médica integral. El Estatuto de Bellevue decretaba que, sin importar cuán lleno estuviera, todo paciente que necesitara hospitalización debía ser admitido. Como resultado, las camas se amontonaban una al lado de la otra, primero en los pasillos, luego en el corredor. Una sala solo se cerraba cuando era físicamente imposible sacar otra cama del ascensor. La mayoría de estos pacientes tenían neumonía lobar, neumocócica. No tardaba mucho en desarrollarse. Las bacterias se multiplicaban sin control, extendiéndose de los pulmones al torrente sanguíneo, y de 3 a 5 días después del primer síntoma llegaba la crisis. La fiebre subía a 40 o 40,54 grados centígrados y se instalaba el delirio. En ese momento, teníamos 2 señales a las que guiarnos. Si la piel permanecía caliente y seca, la víctima moriría. La sudoración significaba que el paciente se recuperaría. Aunque los medicamentos con sulfa a menudo eran eficaces contra las neumonías más leves, el resultado en la neumonía lobar grave aún dependía únicamente de la lucha entre la infección y la propia resistencia del paciente. Confiado en mis nuevos conocimientos médicos, me horrorizó descubrir que éramos impotentes para cambiar en alguna manera el curso de esta infección. Es difícil para cualquiera que no haya vivido la transición darse cuenta del cambio que produjo la penicilina. Una enfermedad con una tasa de mortalidad cercana al 50%, que mataba a casi 100,000 estadounidenses cada año, que afectaba tanto a ricos como a pobres y a jóvenes como a ancianos, y contra la cual no habíamos tenido defensa, podía curarse repentinamente, sin falta, en unas pocas horas con una pizca de polvo blanco. La mayoría de los médicos que se han graduado desde 1950 ni siquiera han visto una neumonía neumocócica en crisis. Si bien el impacto de la penicilina en la práctica médica fue profundo, su impacto en la filosofía de la medicina fue aún mayor. Cuando Alexander Fleming notó en 1928 que una infestación accidental del moho Penicillium notatum había matado sus cultivos bacterianos, hizo el descubrimiento cumbre de la medicina científica. La bacteriología y el saneamiento ya habían vencido a las grandes plagas. Ahora, la penicilina y los antibióticos posteriores derrotaron al último de los diminutos depredadores invisibles. Los fármacos también completaron un cambio en la medicina que había estado cobrando fuerza desde el siglo XIX. Antes de eso, la medicina había sido un arte. La obra maestra, una cura, resultaba de la voluntad del paciente, combinada con la intuición del médico y la habilidad en el uso de remedios extraídos de milenios de observación, ensayo y error. En los últimos 2 siglos, la medicina se ha convertido cada vez más en una ciencia, o más precisamente, en la aplicación de una ciencia, a saber, la bioquímica. Las técnicas médicas se han puesto a prueba tanto con los conceptos actuales de la bioquímica como con sus resultados empíricos. Las técnicas que no se ajustan a dichos conceptos químicos, incluso si parecen funcionar, se han abandonado como pseudocientíficas o directamente fraudulentas. Al mismo tiempo, y como parte del mismo proceso, la vida misma llegó a definirse como un fenómeno puramente químico. Los intentos de encontrar un alma, una chispa vital, algo sutil que distinguiera la materia viva de la no viva, habían fracasado.
A medida que crecía nuestro conocimiento de la actividad caleidoscópica dentro de las células, la vida llegó a verse como una serie de reacciones químicas, fantásticamente complejas, pero no diferentes en esencia de las reacciones más simples que se realizan en cualquier laboratorio de secundaria. Parecía lógico suponer que los males de nuestra carne química podrían curarse mejor con el antídoto químico adecuado, al igual que la penicilina eliminaba a los invasores bacterianos sin dañar las células humanas. Unos años más tarde, el desciframiento del código del ADN pareció dar una evidencia tan sólida de la base química de la vida que la doble hélice se convirtió en uno de los símbolos más hipnóticos de nuestra era. Parecía la prueba definitiva de que habíamos evolucionado a través de 4 millones de años de movimiento aleatorio, encuentros moleculares, ayudados sin ningún principio rector más que las propiedades inmutables de los propios átomos. El resultado filosófico del éxito de la medicina química ha sido la creencia en la solución tecnológica. Los fármacos se convirtieron en los mejores o únicos tratamientos válidos para todas las dolencias. La prevención, la nutrición, el ejercicio, el estilo de vida, la singularidad física y mental del paciente, los contaminantes ambientales, todo se pasó por alto. Incluso hoy, después de tantos años y millones de dólares gastados para obtener resultados insignificantes, todavía se asume que la cura para el cáncer será una sustancia química que mate las células malignas sin dañar las sanas. A medida que los cirujanos se volvieron más hábiles en la reparación de estructuras corporales o en su reemplazo con partes artificiales, la fe tecnológica llegó a incluir la idea de que un riñón trasplantado, una válvula cardíaca de plástico o una articulación de cadera de acero inoxidable y teflón eran tan buenos como el original, o incluso mejores porque no se desgastarían tan rápido. La idea de un ser humano biónico fue el resultado natural del entusiasmo por la penicilina. Si un ser humano es simplemente una máquina química, entonces el ser humano definitivo es un robot. Nadie que haya visto el declive de la neumonía y otras 1000 enfermedades infecciosas o que haya visto los ojos de un paciente moribundo al que una nueva válvula cardíaca le ha dado otra década de vida, negará los beneficios de la tecnología. Pero como la mayoría de los avances, este nos ha costado algo irreemplazable: la humanidad de la medicina. En la medicina tecnológica no hay lugar para ninguna supuesta santidad o singularidad de la vida. No hay necesidad de la propia fuerza de autocuración del paciente ni de ninguna estrategia para potenciarla. Tratar una vida como un autómata químico significa que no importa si el médico le importa, o incluso si conoce al paciente, o si el paciente le agrada o confía en el médico. Debido a lo que la medicina dejó atrás, ahora nos encontramos en un verdadero aprieto tecnológico. La promesa a la humanidad de un futuro de salud dorada y vida prolongada ha resultado ser vacía. Las enfermedades degenerativas, ataques cardíacos, arteriosclerosis, cáncer, accidentes cerebrovasculares, artritis, hipertensión, úlceras y todas las demás han reemplazado a las enfermedades infecciosas como los principales enemigos de la vida y destructores de su calidad. El increíble costo de la medicina moderna la ha puesto más lejos que nunca del alcance de los pobres y ahora amenaza con hundir las propias economías occidentales. Nuestras curas, con demasiada frecuencia, han resultado ser armas de doble filo, produciendo posteriormente una enfermedad secundaria. Entonces buscamos desesperadamente otra cura. Y el tratamiento deshumanizado de los síntomas, en lugar de los pacientes, ha alienado a muchos de los que pueden pagar. El resultado ha sido una especie de esquizofrenia médica, en la que muchos han abandonado la medicina establecida en favor de un tipo holístico y prescientífico que con demasiada frecuencia descuida las ventajas reales de la tecnología, pero al menos enfatiza la relación médico-paciente, la atención preventiva y el poder de recuperación innato de la naturaleza. El fracaso de la medicina tecnológica se debe, paradójicamente, a su éxito, que al principio parecía tan abrumador que arrasó con todos los aspectos de la medicina como arte. El médico ya no es un sanador compasivo que trabaja junto a la cama del paciente y usa el corazón y las manos, además de la mente, sino un administrativo impersonal, vestido de blanco, que trabaja en una oficina o laboratorio. Demasiados médicos ya no aprenden de sus pacientes, solo de sus profesores. Los avances contra las infecciones convencieron a la profesión de su propia infalibilidad y rápidamente osificaron sus creencias en dogma. Los procesos vitales que eran inexplicables según la bioquímica actual han sido ignorados o malinterpretados.
En efecto, la medicina científica abandonó la regla central de la ciencia, la revisión a la luz de nuevos datos. Como resultado, la constante ampliación de horizontes que ha mantenido a la física tan vital no se ha producido en la medicina. Los supuestos mecanicistas que sustentan la medicina actual son vestigios de principios de siglo, cuando la ciencia obligaba a la religión dogmática a reconocer la evidencia de la evolución. El resurgimiento de este mismo conflicto hoy demuestra que la batalla contra el pensamiento rígido nunca se gana del todo. Los avances en cibernética, química ecológica y nutricional y física del estado sólido no se han integrado en la biología. Algunos campos como la parapsicología han sido excluidos por completo de la investigación científica convencional. Incluso la tecnología genética, que ahora suscita tanta admiración, se basa en principios que no se han cuestionado durante décadas y que no guardan relación con un concepto más amplio de la vida. La investigación médica, que se ha limitado casi exclusivamente a la farmacoterapia, bien podría haber estado ciega los últimos 30 años. No es de extrañar entonces que la biología médica esté afectada por una especie de visión de túnel. Sabemos mucho sobre ciertos procesos, como el código genético, la función del sistema nervioso en la visión, el movimiento muscular, la coagulación sanguínea y la respiración, tanto a nivel somático como celular. Sin embargo, estos procesos, complejos pero superficiales, son solo las herramientas que la vida utiliza para su supervivencia. La mayoría de los bioquímicos y médicos no están mucho más cerca de la verdad sobre la vida que hace 3 décadas. Como escribió Albert Szent-Györgyi, el descubridor de la vitamina C, conocemos la vida solo por sus síntomas. No entendemos prácticamente nada sobre funciones vitales tan básicas como el dolor, el sueño y el control de la diferenciación, el crecimiento y la curación celular. Sabemos poco sobre la forma en que cada organismo regula su actividad metabólica en ciclos sintonizados con las fluctuaciones de la Tierra, la Luna y el Sol. Ignoramos casi todos los aspectos de la conciencia, que puede definirse ampliamente como el autoconocimiento, integridad interesada que permite a cada ser vivo organizar sus respuestas para comer, prosperar, reproducirse y evitar el peligro, mediante patrones que van desde los tropismos de células individuales hasta el instinto, la elección, la memoria, el aprendizaje, la individualidad y la creatividad en formas de vida más complejas. El problema de cuándo desconectar el soporte muestra que ni siquiera sabemos con certeza cómo diagnosticar la muerte. La química mecanicista no es adecuada para comprender estos enigmas de la vida, y ahora actúa como una barrera para estudiarlos. Erwin Chargaff, el bioquímico que descubrió el apareamiento de bases en el ADN y por lo tanto abrió el camino para comprender la estructura genética, formuló nuestro dilema con precisión cuando escribió sobre la biología. Ninguna otra ciencia trata, en su propio nombre, un tema que no puede definir. Dado el clima actual, he sido un hombre afortunado. No he sido un buen médico, eficiente en el sentido moderno. He dedicado demasiado tiempo a unos pocos pacientes incurables que nadie más quería, tratando de descubrir cómo nuestra ignorancia les falló. He podido ir contra la corriente de la ortodoxia y dar rienda suelta a mi pasión por la experimentación. Al hacerlo, he formado parte de un esfuerzo de investigación poco conocido que ha dado un nuevo comienzo hacia una definición de la vida. Mi investigación comenzó con experimentos sobre regeneración, la capacidad de algunos animales, en particular la salamandra, para generar reemplazos perfectos para partes del cuerpo que han sido destruidas. Estos estudios, descritos en la parte 1, llevaron al descubrimiento de un aspecto hasta entonces desconocido de la vida animal, la existencia de corrientes eléctricas en partes del sistema nervioso. Este avance, a su vez, condujo a una mejor comprensión de la curación de fracturas óseas, nuevas posibilidades para la investigación del cáncer y la esperanza de la regeneración humana, incluso del corazón y la médula espinal en un futuro no muy lejano, avances que se discuten en las partes 2 y 3.
Finalmente, el conocimiento de la dimensión eléctrica de la vida ha proporcionado conocimientos fundamentales, considerados en la parte 4, sobre el dolor, la curación, el crecimiento, la conciencia, la naturaleza de la vida misma y los peligros de nuestra tecnología electromagnética. Creo que estos descubrimientos presagian una revolución en la biología y la medicina. ¿Algún día podrían permitir al médico controlar y estimular la curación a voluntad? Creo que este nuevo conocimiento también orientará a la medicina hacia una mayor humildad, pues debemos comprender que todo lo que logremos palidece ante el poder de autocuración latente en todos los organismos. Los resultados expuestos en las páginas siguientes me han convencido de que nuestra comprensión de la vida siempre será imperfecta. Espero que esta constatación haga que la medicina no deje de ser una ciencia, sino que vuelva a ser más un arte. Solo entonces podrá ofrecer la libertad prometida de la enfermedad.